universidad o en el colegio, no recibimos clases de educación financiera, ¿sí? Hay ciertas materias que sí nos dan cuando tomamos materias económicas en la universidad, pero realmente no profundizan en el tema o de manera general para que uno pueda entender con ejemplos cómo funciona este tema de los negocios, ¿sí? Entonces, hoy contamos con la presencia muy también de nuestra anfitriona del día de hoy, que es mi querida amiga Lucía Guerrero. No sé si se encuentre ya lista para empezar esta maravillosa noche. ¿Cómo están? Buenas noches, mi queridísimo Julio. Aquí yo orgullosa y prácticamente feliz de poder estar aquí compartiendo contigo esta noche. Creo que el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante para que las personas puedan evaluar cualquier tipo de información que reciben, más que nada porque hay muchas personas que están interesadas en generar ingresos, pero desconocen completamente cómo y dónde hacerlo. Entonces, hay información completamente básica que, como tú lo dices, en todo lo que son estudios de tercer nivel o, en este caso, la universidad, siempre nos dan todo este tipo de información, pero para algunos no es de acceso inmediato. Entonces, por ese mismo motivo hemos pensado en esta noche hacer esta conferencia maravillosa, pero antes quiero dar una pequeña introducción, que es poder conocer quién es la persona que nos va a transmitir toda esta información. Ya sabemos que el nombre es Julio Pinta, pero él trabaja en una multinacional muy conocida, que en este caso sería Huawei. Está encargado en todo lo que es director de proyectos, tiene masterado, diplomado e incluso experiencia dando conferencias en la PMI. Creo que yo me quedaría corta con todo el conocimiento que tiene él, ya que todos sus títulos son de cuarto nivel, pero el día de hoy vamos a conocerlo un poco más y vamos así a conocer la información que él tiene para compartir con todos nosotros. Sé que va a ser muy útil y más que nada, si tienes amigos, personas que estén interesadas en esta información, invítalos, pásale nuestro link o indícale que se puede conectar en nuestras redes sociales donde estamos transmitiendo en vivo. Entonces, Julio, la sala es toda tuya. Muchísimas gracias, Lucía. Usted siempre tan querida. La verdad, me siento también muy honrado de poder contar con tu presencia el día de hoy, anfitrionándome esta noche de hoy. Y bueno, muchas gracias también por en este caso, hablar un poco de mi vida, ¿no? Y bueno, como decía Lucía, yo ya he dado varias charlas, tanto presenciales como no presenciales. También he dado charlas por webinar y bueno, también he dado conferencias en la PMI. Ahí pueden ver unas fotos que he tomado durante un poco de mi carrera como expositor y como conferencista. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre emprendimientos y cómo evaluar en temas de inversiones, ¿sí? Vamos a hacer, quizás puede ser un tema bastante técnico, la verdad. Quizás muchas personas se puedan un poquito confundir sobre estos temas. Y voy a tratar de ser lo más conciso posible. La idea de aquí, y bueno, aquí antes para empezar, yo me gustaría hacer una pregunta para las personas que se encuentran en la noche de hoy conectados. ¿Qué esperan aprender el día de hoy? Entonces, ahí en el chat, y ahí me va a ayudar mi estimada Lucía viendo las preguntas que vayan saliendo en el chat. Y quiero saber, una lluvia de ideas, quiero saber ¿qué es lo que usted espera aprender la noche de hoy? ¿Sí? Quisiera retroalimentarme cuando vieron la presentación, digamos así, el banner o la promoción que se puso en Facebook, ¿qué ustedes imaginaron que íbamos a ver el día de hoy? Entonces, no sé si Lucía me ayudas por favor con las preguntas, yo estoy listo para poder contestarlas. Ok, todavía no tenemos ninguna pregunta por parte de los presentes, pero en todo caso podríamos empezar el tema que vamos a tratar y en base a eso ya vamos respondiendo todas las preguntas que nos surgen.
Correcto, correcto, Lucía. Excelente. Y mira, algo importante que a mí siempre me gusta que las charlas sean bastante interactivas. Así que no tengan miedo en hacer preguntas, porque dicen que las preguntas tontas lo hacen los inteligentes y los tontos se las callan, ¿sí? Entonces no tengan miedo, póngalo en el chat, ¿sí? Y Lucía va a estar constantemente, ella va a estar contestando o va a estar haciendo más bien las preguntas para que yo las pueda contestar. En la foto ustedes pueden ver a Jack Ma, no sé cuántos los conozcan ustedes, Jack Ma, ¿sí? El hombre es más rico de China, ¿sí? Y en la parte de fondo se puede ver la compañía a la cual él trabaja, se llama Alibaba. ¿Y por qué traigo a cotación a él? Porque él es una de las personas que yo bastante admiro. ¿Por qué? Porque él nunca se rindió, él siempre perseveró en su sueño de construir un imperio muy grande en China. Fue rechazado muchas veces, sufría de bullying cuando estaba en la escuela, tanto así, imagínense que fue rechazado 3 veces por la universidad, hizo 3 veces, aplicó para la universidad y fue rechazado. A la 4ª vez recién ingresó y se graduó tan solo como licenciado en lenguas, ¿sí? Licenciado de lenguas. Él, cuando KCC llegó a su ciudad, 29 vacantes, 30 aplicantes para ese trabajo y él fue el único rechazado. Imagínense. Una persona que común y corriente puede decir, no, mira, yo he sido tantas veces rechazado, me ha salido tan mal a mí, que no puedo tener un éxito en la vida. Mucha gente se comienza a lamentar. Pero hoy, esta persona que fue rechazada por las universidades, por los trabajos, es el hombre más rico de China, ¿sí? Y uno de los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque primero, él supo perseverar, nunca abandonar sus sueños. Y segundo, él pudo tomar ventaja de algo que se venía, que es justamente el comercio electrónico. Alibaba viene a ser la red más grande de China, donde se comercia o se publica todos los productos mayoristas de todos los fabricantes chinos, ¿sí? Es muy grande este site y genera millones de dólares. Y bueno, ¿qué esperamos aprender el día de hoy? Sí, bueno, esperamos ver básicamente estas 4 pilares en temas de inversiones, ¿sí? Lo primero, ver temas de bases financieras. Vamos a ver un poquito del tema de los estados financieros. Voy a tratar de no ser tan técnico, sino un poquito más, tratar de que se entienda un poco más el tema. Ver temas de factores y criterios cuando tú vas a hacer una inversión. ¿Qué medidas de evaluación o KPIs, como se los conoce, tú puedes tomar para ver si tu inversión es correcta o no, ¿sí? Y también veremos el tema de costo de oportunidad, ¿sí? Hacer evaluaciones entre inversiones, ¿sí? Porque muchas veces nos dicen, ¿sabe qué? Alguien nos ofrece, mira, esta inversión, otro nos ofrece esta inversión, y muchas veces nosotros no sabemos qué decidir, si invertimos en la opción A, o invertimos en la opción B, o invertimos en la opción C. Básicamente, esos serán los 4 criterios que veremos la noche de hoy, y espero no alargarme mucho, la verdad, porque es bastante material, ¿sí? Es bastante material. Me encantaría poder contestar sus preguntas también. Y Lucía, por favor, cuando haya alguna pregunta, también me encantaría que no hay me interrumpes y me dices, ¿sabe qué? Tenemos esta pregunta y avanzaremos. Sí, por ahora tenemos ya preguntas de nuestros invitados. Te puedo ir comentando que Sara nos indica, ¿cuál es la clave exitosa para emprender? Lo primordial. Yo creo que son varias claves, pero yo te voy a nombrar 2 principales. La primera, perseverancia, ¿sí? Tienes que perseverar porque al primer intento no lo vas a lograr. Probablemente no lo vayas a lograr. Si tú tienes mucha suerte, a lo mejor lo logras. Pero el caso que estamos viendo hace un rato, de Jack Ma, él al principio, antes de fundar Alibaba, fundó otra empresa que se dedicaba también al comercio electrónico. Se llamaba, no recuerdo el nombre, China Ventas, o no recuerdo el nombre exactamente, pero esa empresa fracasó, ¿sí? Fracasó, cerró. Se trataba igual de comercio electrónico, pero no tuvo éxito en el primer intento. En el segundo intento, ya luego de la experiencia que él tomó de su primer emprendimiento, también de haber tenido digamos, un paso por el gobierno a través de comercio electrónico,
y luego él pudo fundar Alibaba conjuntamente con unos amigos y poder tener este imperio. Y ahí va la segunda, ¿no? Relacionamiento. Relacionarte con personas que te ayuden en tu negocio, a crecer. Personas que vayan en la misma onda que tú, que tengan la misma visión que tienes tú. Ese es el segundo fortaleza, porque ellos te van a ayudar o te van a apalancar para que tú puedas conseguir tus sueños, ¿sí? Básicamente eso es lo que yo le recomendaría. Tercera forma o tercer pilar es, yo no creo que sea, y Jack Ma también lo dice, no es necesario que tú seas digamos, un genio, ¿sí? Para el tema de finanzas o temas de inversiones, pero siempre tú tienes que saber escoger o saber identificar las personas claves que te van a ayudar a que tu emprendimiento crezca, ¿sí? Por eso es importante eso. Por ejemplo, Jack Ma, él no se considera un genio, ¿sí? Jack Ma se considera una persona común y normal, por tanto, por eso es que también lo rechazaron. Y él supo identificar a aquellas personas claves que le podían ayudar en su emprendimiento. ¿Tienes alguna otra pregunta, Lucía? Bueno, por una parte, disculparme, el nombre es Sharon, no Sara. Por otra parte, si tenemos otra pequeña pregunta por aquí, deseo saber técnicas para poder sacar adelante mi estado financiero y aprender a evaluar el costo. Correcto. Sí, esa parte de ahí no está tanto enfocado la charla de hoy. Vamos a, como te comentaba, los pilares que vamos a enfocarnos el día de hoy son las bases financieras, los factores y criterios y medidas de evaluación y costo de oportunidad. Vamos a avanzar y las preguntas que vayamos a hacer, las vamos a tratar de marcar en lo que vamos a explicar la noche de hoy, ¿ok? Sí, igual si hay alguna otra consulta, igual la podemos contestar, pero hay preguntas que son muy abiertas, nos tomaría prácticamente toda la noche y nos saldríamos un poco del tema. Entonces, por eso prefiero más bien enfocarnos en lo que hoy estamos tratando, ¿ok? Vamos a empezar con el primer pilar, que es el tema de bases financieras. Sí, yo creo que todos, al menos en el colegio, me acuerdo que también nos enseñaron y vimos lo que era el tema del balance general, ¿sí? Todos a lo mejor conocemos qué es un balance general, otros quizás no, porque hay personas que quizás no tienen tanto ese conocimiento. Balance general, como muchas personas nos indican, es una foto, una radiografía de cómo están las cuentas. Y no aplica únicamente para empresas, también aplica para tu patrimonio personal. No sé cuántas personas de ustedes, a ustedes cuando hacen un préstamo en un banco, le hacen hacer un balance general. Al menos a mí siempre me ha tocado, incluso cuando te entregan tarjetas de crédito, te dicen cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, ¿sí? Y cuál es su patrimonio neto, ¿sí o no? Yo creo que a todos nos han hecho eso cuando hacemos algún tipo de transacción financiera. Pero, ¿en qué consiste ese balance general? ¿Sí? El balance general te permite a ti evaluar los activos, todo lo que en el presente o en el futuro te va a generar ingresos para ti, ¿sí? Sea en el corto, el mediano o largo plazo, van a generar algún tipo de ingreso, ¿sí? En pasivo es, en cambio, lo contrario. Todo lo que en el corto, mediano o largo plazo te va a generar una salida de dinero. Es decir, activo te va a generar efectivo, dinero en efectivo, y pasivo te va a también generar en el futuro o en el corto plazo, te va a generar salidas de dinero, ¿sí? Básicamente eso. Hay teorías, obviamente, por ejemplo, la de Robert Kiyosaki que dice, por ejemplo, si una casa es un activo o un pasivo. No sé quién me puede decir si una casa es un activo o un pasivo. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Es un activo o es un pasivo? No sé si lo pueden escribir en el chat. Vamos a leer lo que dice en el chat. Vamos a ver qué dice. A ver, dice Leona Pina, es un activo. Sí, ¿qué más? Cecilia Activo también dice. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Alguien más? No, me gustaría que la gente interactúe, que comente. Sí, no importa que se equivoque, está bien. ¿Sí? ¿Qué es una casa? ¿Un activo o un pasivo? ¿Sí? Entonces, mira, algo importante es que la teoría de Robert Kiyosaki dice que si una casa la utilizas para tu uso
y te genera solamente salidas de dinero, se convierte en un pasivo, ¿sí? Pero en cambio, si esa misma casa tú la utilizas para poder, por ejemplo, tener una casa rentera y la utilizas, por ejemplo, para vía de envío o para alquilar a otra persona y mensualmente tú recibes un ingreso de dinero, esa casa se convierte en un activo. La realidad es que en términos fiscales, una casa siempre será un activo. Sí, Hola, obviamente Julio. no. Sí, Bueno, dígame, ¿con quién? A ver, no sé quién es la... Cecilia. No escucho la pregunta, no sé si... A ver, creo que tenemos problemas con el audio de la persona que quería sí, hacer ya, la pregunta. ahí ya te escuchamos. No te escuchamos por un momento, pero ya te escuchamos. Ah, era que no me escuchan a mí. ¿Sí me escuchan ahí? Excelente, ahora sí. Ah, perdón. Yo pensé que era alguna pregunta que tenían. Pero bueno, espero no tener problemas con mi audio. Bueno, yo les comentaba, no sé si se escuchó la parte anterior, un activo, según Robert Kiyosaki, una casa es un activo siempre y cuando te permita generar ingresos, ¿sí? Y es un pasivo si te genera salidas de dinero. Pero en términos fiscales, una casa siempre será un activo, ¿sí? En términos fiscales siempre va a ser de esa forma. Si tienen problemas con el audio, me avisan, por favor. Vamos a la siguiente lámina, por no dar tiempo, vamos a ver lo que es estado de resultados. Un estado de resultados me permite a mí mensualmente o en el momento que yo quiera determinar, bueno, realmente ahí se hace por mes a mes, se hace durante un intervalo de tiempo. Me permite a mí saber cuánto he podido ganar o perder dentro de una transacción económica. Por ejemplo, aquí en el estado de pérdidas, ganancias o estado de resultados, ustedes van a registrar todo lo que ingresa por ventas. Todo lo que ingresan por ventas, todos los costes de sus ventas, sea productos o servicios, y eso le va a generar un margen bruto de ganancias, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá en la presentación, tenemos una venta de 15,000, un coste de venta de 5,000, la diferencia es 10,000 y ese sería su margen bruto de ganancia. A eso tú le sumas todos los gastos operativos que tenga tu empresa o tu negocio, tu emprendimiento, y ese va a ser el resultado que va a dar en el periodo de tiempo que tú estás haciendo este estado de resultados. En este ejemplo son $7,000, ¿sí? Entonces, ahí está, en términos generales, lo que representa un estado de resultados, ¿sí? Estos dos son los más representativos que te permiten a ti saber cómo está un negocio, cómo está una inversión, ¿ok? Y también para tus finanzas, porque yo al menos personalmente te comento, Lucía, y todos los que se encuentran el día de hoy conectados, yo hago mi estado de, hago mi patrimonio, hago mi estado de resultados, hago mi balance general personal, para saber voy a poder cubrir o no y cómo está mi estado financiero, ¿sí? El siguiente término que vamos a hablar el día de hoy es el tema de flujo de caja, ¿sí? Mira el flujo de caja y ahí vemos algo representativo. Vemos como una llave, ¿no? Una llave que me va a permitir a mí ver cómo va a salir lo que es el dinero mes a mes para cubrir las operaciones, ¿sí? Eso es el flujo de caja, algo que me va a través de la operación de tu negocio, a través de los ingresos, los gastos, determinar si voy a tener suficiente dinero para poder mantener la operación de mi negocio. Y aquí es donde fallan muchos emprendedores. Te soy sincero, la mayoría de los emprendedores, cuando se lanzan a hacer algún tipo de negocio, fallan en esto de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen la mayoría de los emprendedores? La mayoría de los emprendedores calculan, ¿ok?, cuánto va a ser el costo de inversión para arrancar mi negocio. Entonces dice, ok, para arrancar mi negocio voy a necesitar $10,000. Pasa el primer mes y los gastos son mayores que los ingresos. Y no saben de dónde sacar dinero para poder cubrir la operación del negocio, ¿sí? Entonces pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses y se declaran en bancarrota y cierran el negocio. Por eso yo no sé si ustedes han visto acá, sobre todo en lugares donde
negocios pequeños sobre todo, que abren un negocio, están 2, 3 meses, 4 meses y luego simplemente cierran, ¿sí? Porque no pudieron mantener el negocio. No sé si a cuántos les han visto o le ha pasado eso, ¿sí? No sé si le ha pasado eso aquí. Entonces, es importante saber cuál es el flujo de caja. ¿Cómo se calcula el flujo de caja? Perdón. Es algo muy sencillo. Ustedes, mes a mes, ingresan todo lo que le ingresa de dinero a sus arcas, a su negocio, todos los ingresos. Y también todo lo que va a tener que pagar, sí, todo lo que va a tener que pagar. Y al final haces una simple resta de todos los ingresos menos los egresos y ver cuánto dinero usted es el saldo, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Ojo, a menos que ustedes adquieran una franquicia, no sé si me escucharon, porque creo que se fue un ratito la señal. ¿Sí me escucharon ahí, no? Mucho ojo. Sí, se escuchó. Sí, listo. A menos que ustedes adquieran una franquicia, porque usualmente cuando ustedes adquieren una franquicia, ustedes adquieren el know-how, adquieren la marca, adquieren algo que ya es conocido y que es muy fácil recuperar la inversión de manera casi inmediata. A menos que sea una franquicia, usualmente ustedes van a tener los primeros meses, todo negocio es diferente, pero al menos los primeros meses ustedes van a tener que tener un capital que les va a servir para sostener su negocio, ¿sí? Y eso es lo que fallan muchísimo las personas que hacen negocios, ¿ok? Entonces, ustedes sacan el saldo de todos los ingresos, todos los gastos, le generan un saldo y también sobre eso ustedes calculan de cuánto de capital tienen para la operación. Si es negativo, en este caso le hacen una suma aritmética y verifican cuánto es el saldo para el próximo mes, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, en este ejemplo, hacen un cobro por ventas de $15,000, un cobro de obtención de financiamiento de $5,000, un cobro de capital de $2,000, pero a su vez tenemos todas las salidas que son pagos de sombreros por $6,000, pagos de ordenador, pagos por conceptos varios, pagos de devolver préstamos. Entonces, el saldo de esa suma aritmética o resta, como lo quieran ver, es de $13,000, ¿sí? Más el dinero que tenía como capital, que en este ejemplo es de 0, sale $13,000. Pero asumiendo que ustedes hubieran tenido un capital para operaciones de $5,000, hubiese sido 5,000 más 13,000, $18,000. Pero es importante, a menos que usted adquiera alguna franquicia, que tenga siempre un capital para la operación. Porque si usted no tiene un capital para operación, muy probablemente usted va a fracasar en su negocio. Y aquí, por ejemplo, yo pongo la experiencia que una vez yo conversando con una persona, con una amiga, yo le comentaba a ella que si alguna vez ha hecho algún tipo de inversiones, algún tipo de negocio o algo así. Y ella me decía, mira, Julio, la verdad es que yo lo intenté. Era un negocio muy sencillo, algo que realmente mucha gente lo hace, un negocio bastante común. Puse la inversión para ese negocio y la verdad a los 6 meses tuve que cerrar, ¿sí? Tuve que cerrar. Y yo le pregunté a ella, pero la verdad tú calculaste dentro de tu presupuesto un dinero para sostener el negocio por la X cantidad de meses que vas a necesitar hasta que tu negocio tenga un punto de equilibrio, o es decir, hasta que tu negocio ya al menos pueda cubrir la operación de tu negocio. Y ella me dijo, no, la verdad que no, yo simplemente hice el cálculo para poner el negocio. Entonces, ahí estaba el error de aquella persona, porque no había hecho el cálculo de manera correcta, había solamente hecho el cálculo para hacer el costo de inversión, pero no para el costo de la operación de los primeros meses hasta estabilizar el negocio. No sé si esa parte queda clara. La verdad me gustaría muchísimo saber si las personas que están el día de hoy conectadas están captando la idea que tratamos de dar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, desbloqueen el micrófono, me hacen, porque es muy, muy importante que conozcan esta parte de aquí y que sobre todo se entienda. No hay pregunta, está claro, ¿sí?
Si no, en el chat también, yo lo puedo leer en el chat también. Pero bueno, si no tiene preguntas, por favor, muchas veces dicen que a veces si no hacen preguntas porque no se entendió nada. Espero que no sea el caso de este, la verdad me gustaría que sí se entienda, porque esa es la finalidad, ¿no? Porque de poder que ustedes entiendan cuál es el concepto del día de hoy, ¿no? Cecilia me dice, ¿podría repetir bien el tema del costo? Sí, mira, lo que pasa, Cecilia, cuando tú haces una inversión en un negocio, en cualquier tipo de negocio, tú siempre tienes que calcular que los primeros meses vas a tener que mantener la operación hasta que tu negocio sea rentable. ¿Sí? ¿Qué significa que tu negocio sea rentable? Cuando los costos, cuando los ingresos puedan ser mayores que los costos, ¿sí? ¿Por qué? Los primeros meses, a menos que tú adquieras alguna franquicia, los primeros meses los costos van a ser mayores que los ingresos. ¿Y por qué pasa eso? Porque tu negocio no es conocido, ¿sí? Tú vas a tener que, por ejemplo, tú abres una tienda, o abres una tienda de ropa, abres cualquier tipo de negocio, pero tu marca al principio no va a ser conocida. Hay gente que mientras tú no tengas una cartera de clientes, no vas a tener muchas ventas, ¿sí? Entonces, el costo de operación va a ser mayor que los ingresos por ventas. Y en ese momento tú vas a tener un flujo de caja negativo, ¿sí? Entonces, como tiene un flujo de caja negativo, vas a necesitar un capital que te sostenga durante el periodo de meses en la cual tu negocio ya comienza a ser rentable. No sé si ahí me expliqué de mejor forma o no. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Cecilia, si con esta respuesta ha sido necesaria para la información que nos estaba dando. Dice que sí, Julio. Correcto. Bueno, la verdad es algo de que las personas siempre omiten en el caso de emprender en algún negocio, porque por lo general hacen pequeños préstamos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, materia prima, y empieza el negocio. Pero también está el rendimiento que pueda tener este negocio en sus primeros días, en sus primeros meses, en sus primeros años, para recuperar también la inversión y poder tener una mayor rotación en cuanto al trabajo que están realizando. Es por eso que siempre tiene que haber un backup o tener un capital con el que pueda seguir funcionando. Correcto, y más Lucía. que nada no tenga que cerrar hasta que pueda tener ese crecimiento que anhela. Correcto. Entonces, y ahí va incluso negocios muy buenos, pueden ser ideas muy buenas, pero que tú no has hecho el presupuesto de manera correcta, considerando los meses en la cual tú vas a sostener el negocio con tu capital. Mira, y siguiendo el ejemplo de Jack Ma, ¿sí? El ejemplo de Alibaba, te comento, mi estimada Lucía, que los primeros años, no sé cuántos años exactamente, pero los primeros años de Alibaba, de esta empresa, las ganancias o los flujos eran negativos. ¿Puedes creer eso, Lucía? Eran pérdidas. Sí, no sé exactamente cuántos años, la verdad que no recuerdo en este momento, pero los primeros años fue pérdida. ¿Por qué? Porque el objetivo de Jack Ma era primero que captar clientes. Sí, no era captar capital, era captar clientes. Ya una vez con la cartera inmensa de clientes, ¿sí? Él ya podía poner su tarifa y tener una rentabilidad y hoy ser el hombre más rico de China, ¿sí? Otro ejemplo, Huawei Ecuador. Para las personas que saben que yo también trabajo en Huawei Ecuador, yo ingresé en el año 2005 y mire, en el año 2000 Huawei Ecuador llegó acá a Ecuador, ¿sí? ¿Y sabe lo que hizo Huawei Ecuador para poder ganar mercado? Regaló centrales telefónicas. Se la regaló a Andinatel, se la regaló a Pacifictel, ¿sí? Regaló una red de anillos a Pacifictel. Entonces, imagínense, solo póngase en este momento a pensar que Huawei llega a Ecuador, pero no viene con cero de capital, solamente el costo inicial para poder poner las oficinas. ¿Sí?
Y con el costo vino con el dinero para poner las oficinas, pero no hizo el presupuesto para los primeros años donde ellos iban a regalar las centrales telefónicas y la red de anillos. ¿Qué hubiera pasado con Huawei, mi estimada Lucía? La verdad que es que no hubiera podido ni funcionar en su primer mes. Porque, bueno, en la experiencia que yo tengo con el tema de la contabilidad de muchas empresas, es algo que se ha escuchado en muchos gerentes, que incluso en sus primeros meses en los que comenzaron a operar, incluso no han podido cobrar su propio sueldo y también han tenido que inyectar capital para el sueldo de sus empleados. Entonces, Correcto. estamos hablando de qué tipo de empresa es la que quieres o sea, la que estás construyendo, así sea un negocio lo más simple y lo más pequeño que se puede decir como para empezar, pero siempre incurre en el que hay que invertir y se necesita mantener ese capital para poder funcionar los primeros meses. Correcto, correcto. Y por eso me he quedado quizás un poquito más minutos aquí, porque créame, esta página, esta lámina de aquí es donde fallan todos los emprendedores. Toditos los emprendedores fallan en esta lámina. Hacen muy bien el cálculo de presupuesto para iniciar el negocio, pero aquí no lo tienen calculado. Y bueno, vamos a continuar por honor al tiempo, ¿sí? Y vamos a ver los factores y criterios de una inversión. Mucho ojo, por favor, mucho ojo, porque esto es importantísimo, ¿ok? Uno de los 3 factores y criterios de una inversión son, primero, rentabilidad, ¿sí? ¿Qué tan rentable es su inversión? ¿Sí? Ya posteriormente en las láminas posteriores vamos a ver cómo se hace el cálculo de rentabilidad, ¿sí? Ahorita no nos interesa, pero lo importante es que sepan que la rentabilidad es un porcentaje que me permite a mí medir cuánto es lo que me va a retornar de ganancia una inversión, ¿sí? Usualmente la rentabilidad, ya lo veremos después, se calcula sobre el costo que se lo conoce como T0 o el costo de inversión, ¿sí? Pero es el valor de un porcentaje que me permite a mí medir qué tan rentable es el negocio. Mientras más grande o mayor sea la rentabilidad, es mejor, ¿sí? Ya vamos a ver también el tema de costos de oportunidad, pero mientras más grande sea el porcentaje de rentabilidad, mejor va a ser el negocio. El segundo término es el riesgo, ¿sí? Hay gente que lo mide, otros que no lo miden, pero es muy fácil identificar cuando un negocio es riesgoso, más riesgoso que otro. Y algo importante que ya está demostrado a términos de negocio, mientras más riesgoso es el negocio donde tú vas a invertir, el proyecto en donde tú vas a invertir, mayores también es la rentabilidad, ¿sí? Por darte un ejemplo, hacer inversiones con criptomonedas, ¿es riesgoso o no es riesgoso? Pregunta para ti, mi estimada Lucía, porque me gustaría saber esa pregunta. ¿Qué es más riesgoso, invertir en criptomonedas o invertir en un negocio tradicional? ¿Cuál genera más riesgo? La verdad es que te puedo decir que yo también he estado ahí como que evaluando el mercado de las criptomonedas, y en mis primeras operaciones ha habido tanto riesgo de que yo digo, wow, una operación y me quedé sin nada. En el caso de los mercados tradicionales, de igual manera, podemos observar que, por ejemplo, los puestos de mayor influencia podrían ser incluso estos que son como de comida rápida, ¿verdad? Que es de fácil acceso a todas las personas están buscando algo por la noche y por adquirir, pero sin embargo también depende la ubicación, qué tipo de publicidad le das a tu negocio como para captar esa atención a las personas, las promociones que pongas. Entonces, ¿en cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Las dos tienen, creo yo, un 50%, 50-50. Sí, O sea, usualmente, bueno, la pregunta más bien es ¿cuál es más riesgosa? Bueno, aquí también me comentaba Cecilia, las criptomonedas son mucho más riesgosas, y es verdad, tú te puedes perder todo tu dinero, así como puedes ganar, puedes perder todo tu dinero. Por ejemplo, ahora, y nos dio un gran ejemplo ahora las criptomonedas. Mira,
las criptomonedas en mayo, sí, en mayo del año pasado, 2020, estaban por $4.000, perdón, en marzo estaban en $4.000, en plena pandemia. Hoy ya, de hecho, hasta la semana pasada estuvieron por los $40.000, imagínate, de 4.000 a 40.000, ¿sí? De 4.000 a 40.000. Imagínate una persona que hubiera hecho inversiones en criptomonedas cuando la criptomoneda estaba a 4.000, especialmente el Bitcoin. El Bitcoin estaba a $4.000. Y al momento que se eleva por 10 el tema del precio y se sube a $40.000, imagínate. Entonces tú comienzas ya a generar mucho más ingresos, pero también te genera alto riesgo porque tú puedes perder todo tu capital ahí, ¿sí? Entonces, ese es el segundo método, perdón, el segundo criterio que tú puedes para evaluar un negocio, el riesgo, ¿sí? Más riesgo, mayores ingresos, pero también puedes perder todo tu capital. Y la tercera es la liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Todo negocio es distinto, ¿no? En términos de recuperación de capital. Liquidez tiene que ver con recuperación de capital. Voy a poner un poquito de mute por acá porque estaba haciendo un poco de ruido. Pero bueno, comentaba, no todos los negocios son iguales. Hay negocios que dan el retorno de capital en menor tiempo que comparados con otros, ¿sí? Entonces, la liquidez tiene que ver con eso. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar el capital que yo he invertido en mi negocio? ¿Sí? Entonces, ¿esos tres criterios están claros o no están claros? Voy a ver el chat. Creo que está claro porque no hay ninguna pregunta. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo yo evalúo el beneficio de un proyecto? ¿Cómo evalúo el beneficio de un proyecto? Sí, está claro, dice mi estimada Cecilia. Un excelente aplauso para Cecilia, que está muy activa el día de hoy. Se va a ganar un premio, mi estimada Cecilia, por esa interacción que tiene ella. Y bueno, mira, ¿cómo tú calculas el beneficio de un proyecto? ¿Sí? ¿Cómo calculas el beneficio de un proyecto? Tú lo que haces es ver cuánto fue el capital que tú hiciste colocaste en tu proyecto como costo inicial o costo de inversión. Para este ejemplo es de 750 euros, ¿sí? Y año a año vas viendo cuánto ha generado tu proyecto de inversión. Para este ejemplo, por ejemplo, vemos de 400 en el primer año, de 400 en el segundo año, de 200 en el tercer año y de 425 el último año, ¿sí? Voy a ver si puedo marcar para poder también tener acá. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula el beneficio? El beneficio es muy sencillo. Sumas todos los ingresos, ¿sí? Sumas todos los ingresos y, bueno, lo restas sobre el desembolso inicial, ¿sí? Eso te va a dar un valor que para este ejemplo es de 675 y ese va a ser el beneficio de esta inversión, ¿sí? Sumamente sencilla, lo haces una suma aritmética y vas a ver cuánto es el beneficio de esta inversión, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Déjame un segundito, quitar el puntero. ¿Dónde está? Listo. Ahora, vamos. ¿Cómo saco yo la tasa de rentabilidad? ¿Sí? ¿Cómo saco la tasa de rentabilidad? Para el mismo ejemplo, ¿sí? Sacamos que el beneficio era de 675 euros, ¿no? ¿Y cuánto era el desembolso inicial? Para sacar la rentabilidad, simplemente tú divides cuál fue tu beneficio dividido para tu desembolso inicial, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Este va a darte una medida qué tan rentable es tu negocio. Y mira, para este ejemplo, el valor de la rentabilidad me dio que me está cubriendo esta parte de acá, es del 90%, ¿sí? Del 90%. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, Leona nos pregunta si los ingresos deben ser netos. Bueno, como pudimos ver en la plantilla anterior, prácticamente lo que hicimos fue sumar el total de los ingresos que se habían generado en el transcurso de los 4 años y restándole el desembolso inicial. Eso nos pudo dar un beneficio a favor de 675. Entonces, sí, pero, ahora...
solamente déjame aclarar algo que quizás no fue muy claro al momento que hice hace un rato. Esto que ustedes ven aquí realmente no son netamente ingresos, vienen a ser tu flujo de caja, o sea, cuánto fueron tus ganancias, las ganancias o utilidades de los años, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú vas a restar los ingresos menos tus costos anuales y vas a darte un valor, ¿sí? Que en este caso, para el ejemplo, es 400, ¿sí? Para el segundo año también de 400, para el tercer año de 200 y para el cuarto año de 425. Entonces tú tienes que ya tener la diferencia, que viene a ser como tu resultado del año, una vez de haber restado todos los costos, sí, todos los costos, restado todos los costos que ha generado en el año correspondiente, ¿sí? No sé si ahí contesté la pregunta de Leona. Sí, dice ella. Correcto. También teníamos una preguntita por aquí. Nos decía Cecilia si podíamos explicar de nuevo el tema de la rentabilidad. Sí, la rentabilidad es muy sencillo. Lo primero es saber cómo se calcula el beneficio, ¿no? Ya vimos que es cuánto me generó de utilidad año a año la empresa, ¿sí? En estos 4 años que está en este ejemplo, o el negocio, y hacemos una suma aritmética respecto a cuánto fue el costo de capital, ¿sí? Cuánto yo invertí, cuánto dinero yo puse en mi negocio o en mi proyecto. Ese valor de esta suma aritmética me da 675 y ese es el beneficio, ¿ya? Si yo quiero saber cuánto es la rentabilidad, simplemente lo que hago es dividir este beneficio, voy a anotarlo por acá, déjame, por aquí está, sí. Este beneficio lo que voy a hacer es coger y lo voy a dividir sobre mi capital inicial, ¿sí? Ya van a ver en la lámina siguiente, ¿correcto? Vamos a ver acá. Estoy un poquito peleando con el puntero. Y bueno, ¿sí ven? Ahí está. El beneficio, que era 675 en la lámina anterior, lo dividimos para cuánto yo hice de costo de capital, que era 750, esta parte de acá, ¿sí? Y eso me da la rentabilidad, que en este caso es de 90%, ¿ok? No sé si ahí quedó más claro, Cecilia. ¿Quedó claro esa parte? Sí, dice Leona Pinta. No sé si está para Cecilia también claro. Sí, todo tu beneficio, luego de haber hecho la suma aritmética, lo divides para tu capital, te da un valor porcentual y ese valor porcentual es tu rentabilidad de tu negocio o de tu inversión. ¿Correcto? Bueno, acá vamos a ver. ¿Alguna pregunta en el chat, Lucía? Parece que hay una pregunta o no. ¿Estamos bien? No, estamos muy bien con las preguntas. Perfecto, Me ha gustado perfecto. estos invitados que están interactuando bastante. Eso nos da muy buenas señales. Sigamos, sigamos. Correcto, correcto. Voy a ver cómo borro esto de acá. A ver, ahí está. Ahí. Quiero borrar esto de aquí. Bueno, listo. Ahora seguimos. Bueno, ahora, lo que sacamos hace rato, que era el 90%, ese 90% es tu rentabilidad, pero ¿para qué? Para los 4 años, ¿correcto? ¿Sí? Pero ustedes cuando hacen un préstamo, le dan un porcentaje de préstamo, generalmente se lo dan ¿en qué? ¿En términos qué cosa? En términos anuales, ¿sí o no? Cuando hacen un préstamo siempre le dice, a ver, su tasa de interés es del 17.5% anual, o su tasa de interés es del 20% anual, o del 30% anual, ¿sí? Usualmente los bancos toman esa referencia como tasa de interés. Así también, si ustedes quieren comparar su rentabilidad, es preferible hacerlo al año, sí, al año, saber cuál ha sido su rentabilidad anual. Para este ejemplo se saca la tasa media de rentabilidad, que en la cual el porcentaje de rentabilidad de todo tu proyecto, durante toda su vida que tienes el proyecto, lo divides para el número de años de tu proyecto, que en este ejemplo es de 4, ¿sí? Entonces, 90% dividido para 4 me da, ¿cuánto? Me da 22.5%. No sé si ahí estamos claros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me dicen por acá. Todo bien, dice. ¿Está claro esta parte? No sé si fui muy rápido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Repetir. Por supuesto.
la rentabilidad que sacamos hace un rato, donde sacamos, dividimos cuánto era el beneficio, cuánto me tocó a mí poner de inversión para que este proyecto arranque, ¿ok? O más que arrancar, es para mi capital que puse para este negocio, ¿sí? Lo que hago es dividir el beneficio para el capital y eso me da la rentabilidad. Pero la rentabilidad es, bajo este cálculo, es para los 4 años, ¿ok? Está para los 4 años. Pero yo lo que tengo que medir es en medida de un año, no por los 4 años. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividir para los números de años que corresponde a este proyecto. En este caso, 4. Si yo divido para 4, ya tengo un valor, ya no por los 4 años, sino por cada año, un valor promedio anual. Y para este ejemplo es de 22.5. No sé si ahí me expliqué mejor. Sí, sí, ahora sí entendí. ¿Cómo se saca el 90%? Bueno, no sé si tienen una calculadora en mano, pero básicamente es el beneficio que sacamos en la primera parte, ¿sí? Sumando todos los, más que ingresos, realmente está bien, está mal, no es ingreso, es bien hacer, en este caso, las utilidades más que los ingresos. Las utilidades menos el desembolso inicial, ¿sí? Y ese es el beneficio, ¿sí? Ese beneficio lo dividíamos para el desembolso inicial y esa era la rentabilidad, ¿sí? ¿Cuánto era el beneficio para el desembolso inicial? Y eso es la rentabilidad. Pero es la rentabilidad por todo el periodo. Si yo quiero sacar la rentabilidad anual o la tasa media de rentabilidad, yo voy a, en este caso, dividir para el número de años. Y ese es el valor que me da ya anual para poder comparar con las tasas que me da de préstamos el banco u otra entidad, perdón. Entonces, ¿quedó claro o no? No tiene que ser anual, eso es un ejemplo. O sea, es para poder medirlo, porque usualmente los préstamos te dicen, a ver, el préstamo que te voy a dar es del 20% anual o del 17.5%, por ejemplo, es la tasa nominal que te dan todos los bancos, ¿sí? O una cooperativa para un microcrédito te da el 30%. Y es para que tú puedas comparar si tu negocio va a ser rentable o no comparado a poder, por ejemplo, para poder apalancar tu proyecto. Porque, por ejemplo, muchos inversores, por ejemplo, o muchas personas apalancan su proyecto de inversión a través de préstamos, ¿sí? No necesariamente que todo tiene que salir de tu bolsillo, ¿sí? Entonces, digamos que tú, vamos un poquito haciendo un ejemplo aquí. Ya, vamos a ver la tasa, mira, aquí en este caso, en este ejemplo particular, la tasa media de rentabilidad o la tasa anual que me dio es de 22.5%. Sí. Ahora, si yo, digamos, estos 750 euros, ¿sí? Yo no tengo ese dinero, ¿sí? Yo ya hice mi cálculo y todo eso, pero no tengo ese dinero. Pero yo quiero hacer esa inversión. ¿Qué hubiese pasado si yo ese dinero, esos 750 dólares, lo préstamo, hago un préstamo de consumo a un banco X y ese banco me da una tasa del 17.5%, ¿sí? Me va a dar una tasa del 17.5%, ¿sí? Mi retorno de inversión es de 22.5, ¿sí? Y el préstamo me va a cobrar 17.5%. Y quiero que en el chat, por favor, me escriban si es rentable o no. Sí o no. Escriban, por favor, en el chat, ¿es rentable o no? Si yo esos 750, yo me hubiese apalancado con un préstamo que me da el 17.5%, ¿me sería rentable o no rentable este proyecto? No sé si veo el chat, pregunta sí o no, digan sí o no. Aquí se vale equivocarse. No, dicen. No, dice Cecilia. Sí es rentable en un 5%. Perfecto, perfecto, Leona. Exactamente, es un 5% rentable. ¿Por qué 5% rentable? ¿Por qué? Porque tu proyecto te va a generar 22.5%, ¿sí? Y tú vas a hacer un préstamo del 17.5%. Restas 22.5 menos lo que te va a cobrar el banco, que es 17.5. ¿Cuánto da la diferencia? 22.5 menos 17.5, ¿cuánto te da eso? Te da 5%, que es lo que dice nuestra querida amiga Leona.
Correcto. No sé si para todos quedó claro, porque sí es un poquito complejo, la verdad. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Quedó sí o no? ¿Sí o no? Sí, dice Cecilia, sí dice Anita. Correcto, más o menos. Sí, realmente sí es un poquito complejo, pero usted es una simple resta. Ustedes tienen que su proyecto va a ser rentable en un 22.5. Pero ustedes a su vez tienen que pagarle a un banco 17.5. Entonces, si su rentabilidad es de 22.5 en el proyecto y tienen que pagarle 17.5, lo que tienen que hacer es simplemente restar 22.5 menos 17.5 y eso le da 5%. ¿Sí? Básicamente esa es la regla. ¿Qué más? Es decir, o sea, solamente cuando es por medio de un préstamo podríamos sacar ese por ciento. En este ejemplo, estoy haciendo el ejemplo de que has hecho un préstamo, ¿no? Porque, digamos, podemos darles más variantes a este ejemplo. Podemos decir parte es en efectivo, parte es un préstamo bancario, pero ya eso es ponernos ya un poquito más complejo y no quisiera irme tan allá, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo el ejemplo, yo lo que les decía, que esos 750, todo lo prestaba un banco y el banco me daba el 17.5%. Entonces lo que yo simplemente hacía era restar 22.5 menos lo que me va a cobrar el banco, que es 17.5, y eso me da la rentabilidad completa de este negocio. ¿Sí? En el caso que yo hubiese decidido apalancarlo, pero si hubiese tenido la plata para esta inversión y no hubiera hecho un préstamo a un banco, mi rentabilidad hubiese sido del 22.5, así de sencillo. Ahora, con el mismo ejemplo, para ver si quedó claro. Digamos que yo voy a una cooperativa y pido un préstamo del 30% anual. ¿Sí? Pido un préstamo al 30% anual. ¿Es rentable o no? Veo el chat. Dice, no, Leona Pinta. Correcto, Leona. Está prendida, Leona, ayer. No es rentable, Lucía también dice. Claro, porque usted está prestando 30% y usted está ganando 22.5, usted está perdiendo ¿cuánto? 7.5. ¿Sí? Está perdiendo 7.5 en esa transacción. Estoy pagando más en interés, por supuesto. ¿Sí? No es rentable el proyecto. ¿Correcto? Sí, muy sencillo. Sí, hay una pregunta, me dice ahí, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Seguimos. Correcto. A ver, aquí vamos a hablar de costos de oportunidad. Sí, costos de oportunidad. Sí. Vamos a ver para eso tres ejemplos. Sí. Tres proyectos, más bien. Un proyecto agrícola que me va a dar un porcentaje del 30% rentabilidad. Sí. Anual. Vamos a hablar que estos son porcentajes anuales para no confundir un poco a las personas que estamos el día de hoy. Digamos que tengo un proyecto B, que es montar un resto bar, que me va a dar un 10% de rentabilidad, ¿sí? Y por otro lado, tengo otra alternativa, me presentan otro proyecto de inversión, una startup, donde voy a ganar un 60% de rentabilidad, ¿ok? Entonces, primera pregunta, y voy a ver para eso el chat, ¿cuál proyecto es más rentable? ¿Cuál de los tres proyectos es más rentable? Veo la gente ahí motivada escribiendo en el chat. El C dice Ana, correcto, se ganó Anita, la más rápida aquí contestando. Sí, exactamente. La más rentable es la startup, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con el costo de oportunidad? ¿Sí? El costo de oportunidad tiene que ver, ok, cuánto yo voy a dejar de ganar en un proyecto por invertir en otro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi costo de oportunidad si yo escojo el proyecto C, el de 60%? Voy a tener un costo de oportunidad del 30% por el proyecto A y tengo un costo de oportunidad del proyecto, perdón, un 10% de rentabilidad por el proyecto B, ¿sí? Básicamente el costo de oportunidad dice cuánto yo dejo de ganar porque en lugar de invertir en un negocio, invierto en otro negocio, ¿sí? No sé si quedó claro, porque créanme, cuando me lo explicaron también me confundí.
No sé, es un término medio complejo, pero sí es muy importante saber conocerlo. Dicen, no se entendió o no hay ninguna duda. No te entendió. Excelente, excelente. Mira, es como, por ejemplo, vamos haciendo otro ejemplo. Digamos que tú tienes, ¿cómo se llama? Tú tienes dos opciones, por ejemplo. Una es estudiar una carrera, ¿sí? O la otra, poner un negocio, ¿sí? En una carrera, digamos que tú para estudiar tu carrera, tú sabes que no vas a tener tiempo para dedicarte a tu negocio, y tu negocio te va a dar una rentabilidad, por darte un ejemplo, 10%, un 10% de rentabilidad anual, ¿ok? Y tú decides estudiar en lugar de dedicarle tiempo a ese negocio, ¿sí? Entonces, como tú decidiste estudiar, ¿sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad de haber estudiado? ¿Sí? ¿Cuánto tú dejaste de ganar por estudiar? Dejaste de ganar un 10%, ¿sí? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad se define como cuánto tú dejas de ganar, o no digamos de perder, sino cuánto dejas de ganar por tomar decisión o escoger un proyecto con respecto al otro. ¿Me explico? Eso básicamente es el concepto de costo de oportunidad. ¿Ok? Estamos ahí en el chat. Sí, podría explicar. Ya lo expliqué, pero no sé si quedó claro o no. Sí, el mensaje fue antes de que iniciara la explicación. Correcto, correcto. Listo, dice Anita. Excelente. Sí, ya lo entendí, dice. ¿Ok? Vamos. Siguiente. Aquí vamos a hacer vemos ya una tablita resumida. No sé cuánto tenemos ya tiempo ya. Una hora, ¿no? Lucía. Sí, una hora. Sí, una hora transcurrida. Correcto, una horita de transcurrido. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer esta parte de aquí, vamos a llegar a esta parte de aquí, ¿sí? Y luego vamos a dar un poquito, hablar de otros temitas, no más de 15 minutos más, y la segunda parte la vamos a ver no el próximo fin de semana, sino pasando un fin de semana. Y ya vamos a explicar por qué también, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué. Ahí Lucía sí sabe. Pero pasando una semana vamos a continuar y vamos a ver un poquito más detalles, quizás con ejemplos y demás, ¿ok? Pero esto resume lo que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Tenemos varios proyectos, un proyecto A, un proyecto B, un proyecto C, un proyecto D, bueno, y hasta el I, ¿ok? Vamos a usar la anotación, ¿sí? Y vemos un proyecto A donde mi capital o cuánto yo tuve que invertir fue de $500 o 500 euros, perdón. Y me da que he podido obtener una utilidad del primer año de $200, el segundo año de $200, ¿sí? Por lo cual, ¿cuánto es el beneficio? 500 menos 200 te queda menos 100. Entonces, aquí tu beneficio es de menos 100, que viene a ser una pérdida de $100, ¿ok? Entonces, si tú divides 100 para 500, te da 20%. Es decir, tuviste una pérdida de 20% sobre tu capital, ¿sí? Y una tasa media, porque la tasa media lo voy a dividir por los 2 años que hice la inversión, del 10%. Es decir, tuve una pérdida del 10% anual. ¿Claro o no está claro? ¿Sí? ¿Correcto o no? Si no está claro, me lo dicen nada más. A ver, aquí dice en el chat, sí, clarísimo, dice Leona. Cecilia también, perfecto, perfecto. Digamos la siguiente, el proyecto B. Yo tengo $500, correcto. El primer año tengo una utilidad de 150, el segundo de 150, el tercer año de 150 y el cuarto año de 150. ¿Cuánto es el beneficio? El beneficio va a ser de $100. ¿Por qué? Si ustedes suman 150 por 4 me da 600. Resto los 500 y me da $100, ¿sí o no? Me da $100. Correcto. Esos $100 yo lo divido para 500 y me va a dar un 20%. 20% por los 4 años, no por los 2 años como antes, sino son 4 años. Entonces, como son 4 años, divido el 20% para 4 y eso me da un 5%. ¿Sí? Es decir, que va a ser una rentabilidad del 5% anual. ¿Sí? 5% anual. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Tengo $500, ¿sí?
y me va a dar el primer año $300, segundo año $200, tercer año $100, ¿sí? Por lo cual, si yo sumo esto, ¿sí? 300 más 200 me da 500, más 100 son 600, y menos 500 me da 100 euros también acá. Por lo cual me va a dar también un retorno de inversión del 20% por los 3 años. Pero aquí va la diferencia. Si se dan cuenta que a pesar de que el retorno de inversión es del 20% para el caso B y para el caso C, si se dan cuenta que son iguales, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es la tasa media o cuál es el porcentaje anual que va a ser mayor en el caso C, ¿sí? Adicional, que ustedes ven que su retorno de inversión para el proyecto C va a ser en 2 años, porque 300 más 200 es 500, ¿sí? Entonces, cuando ustedes suman 500, ya recuperaron su capital, ¿sí? Recuperaron su capital y voy a recuperarlo a los 2 años. En cambio, en el caso B, ustedes van recién a recuperar el capital, ¿cuándo? Aquí tenemos 150 más 150 son 350. El tercer año tenemos 300. Más 150, 450. Tengo que esperar hasta el cuarto año tengo que esperar para poder recuperar mi inversión y tener mi ganancia, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que a pesar de que ambos tienen el mismo ROI o retorno de inversión, ¿cuál de los dos es más en términos generales más rentable, o el B o el C? ¿Sí? ¿Cuál sería una mejor inversión? El C, sí, porque me permite tener una tasa anual de retorno mayor, aparte que yo recupero mi capital en menos tiempo que en el proyecto B. No sé si estamos claros en eso. Sí, en menor tiempo, dice Lucía Guerrero, perfecto. ¿Qué más? Vamos acá en el ejemplo de abajo. Vamos a hacer hasta el ejemplo de abajo. ¿Qué me dice aquí? ¿Hay algo en el chat? Claro, dice Ariana Topante. Perfecto, perfecto. Vamos con el proyecto D y el proyecto E. Igual, yo tengo aquí $500 y acá abajo en el proyecto D tengo $500, ¿sí? Bueno, en todo caso, en el proyecto D tengo también utilidades que me va a dar desde el año 1 hasta el año 5, ¿sí? De 50, 100, 100, 110, 200 y 300, por lo cual me va a dar un margen de beneficio de 260 euros, ¿sí? 260 euros. Si yo divido 260 para 500, me va a dar 52%, ¿sí? Me va a dar 52%. ¿Por los cuántos? Por los 5 años. Entonces, si yo soy 52%, lo divido para 5, ¿sí? Lo comienzo y lo divido para 5, me va a dar 10.4%, ¿ok? ¿Estoy bien o estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? Está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Vamos, el siguiente. En el ejemplo E. En el ejemplo E, yo tengo una utilidad de 300 en el primer año, utilidad del segundo año de 200, más el tercer año 110. Y si yo sumo todo esto, me va a dar 300 más 200, 500, 610, 710, 760, si no me equivoco. Menos 500 me da 260 también, ¿ok? Me da 260. Si esos 260 yo lo divido para 500, va a dar también 52%. Y yo lo divido para 5 años, ¿cuánto me va a dar? Una tasa media de retorno del 10.4%, ¿sí? Aparentemente, voy a usar otro color. Aparentemente, ambos inversiones, voy a ver aquí otro color. Acá está. Aparentemente, estas dos inversiones que están acá son iguales, ¿correcto? Aparentemente son iguales. Pero aquí lo que nos tocaría ver, lo que cabría ver, es en cuál de los dos yo voy a recuperar más rápido mi inversión. ¿Sí? ¿Cuál de los dos voy a recuperar más rápido mi inversión? Y aquí pregunto a la audiencia, ¿en cuál de los dos ustedes creen que voy a recuperar más rápido mi inversión? De 500 euros. ¿En el proyecto D o en el proyecto E? Escriban en el chat, D o E. E dice Ariana. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En cuál recupero más rápido mi inversión? Ya vamos a explicar por qué, pero quiero ver en el chat qué tan activos están. Solo Ariana está ahí porque el resto se quedó dormido.
Lucía, dice también, bueno, excelente. Cecilia, en los dos. No, y le explico, voy a explicar aquí por qué en Joana también me dicen el E, correcto. Porque el E voy a recuperar más rápido mi inversión. Si ustedes suman 300 más 200, ¿cuánto le da? 500, ¿sí o no? Me da 500. Es decir, que al segundo año, a este año, yo ya en el proyecto E ya recupero mi inversión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el proyecto D? En el proyecto D lo voy a poner con otro color. Voy a buscar otro color, por aquí debe estar. Aquí está. Lo voy a poner con otro color. En el proyecto E tengo que esperar. Tengo 100 más 50, 150, más 110 serían 260. 260, 460. Voy a esperar hasta el quinto año para recuperar mi inversión. ¿Sí? Hasta el quinto año tengo que esperar para recuperar mi inversión. A diferencia que en el proyecto E, en el segundo año ya recupero mi inversión. Sí, mire que entonces, para poder usted tomar su mejor decisión, no solamente se tiene que basar en un indicador, se tiene que basar en varios indicadores. ¿Sí? Se tiene que basar en varios indicadores para saber cuál negocio es más rentable para usted. ¿Sí? ¿Cuál negocio es más rentable para usted? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, no sé si ahí tuvieron alguna otra pregunta, ¿quedó claro? Veo en el chat si quedó todo claro, ¿sí? No hay ninguna otra pregunta. Entonces, si no hay preguntas, a ver qué me dicen por acá. Ah, sí, dice, sí, está claro, perfecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos por acá, voy a tratar de borrar por acá para que no me quede ninguna de estas cositas y poder avanzar con la presentación. Sí. Perfecto, listo. Ahora sí voy a quitar esto y bueno, voy a